Bienvenido a tu programa La Discapacidad en Acción, misma que está transmitida por Canal Hola TV de nuestro amigo Salvador Castro Iglesias, quien a la vez nos echa la mano para la edición de este programa. Quiero platicarles que en esta ocasión platicamos con el diputado Martín Escogido Flores, quien ha sido parte importante para la elaboración de la ley del autismo en Baja California Sur, misma que fue aprobada en días anteriores. Solo falta pues que sea publicado en el diario de la Federación. Acompáñenos para que vea las palabras que nos dio el diputado sobre esta ley. Estamos con el diputado Martín Escogido, quien ha sido parte fundamental para la creación y la aprobación de la nueva ley de autismo en Baja California Sur. Diputado, platíquenos qué satisfacción le dio la ley de autismo en Baja California Sur. Bueno, primero la responsabilidad que tenemos, Francisco. A nosotros en Comisiones Unidas, cuando se viene la acción de inconstitucionalidad, bueno, pues por el tema que reviste de derechos humanos, pues nos vincularon a Comisiones Unidas. Y yo que debo decirte con franqueza, siempre mis tareas las asumo con mucha responsabilidad. Y esta tarea, desde el principio hasta que todavía estamos para rendirle el último informe a la Suprema Corte, lo hemos hecho con mucha responsabilidad. Lejos de satisfacciones personales, no es una satisfacción laboral, es decir, me mandataron, me ordenaron que junto con otra comisión trabajáramos juntos para llevar a cabo una consulta y posterior a ello la legislación que tiene que ver con hacer esta ley o que se generara vigencia de esta ley. Entonces estamos todavía en la última etapa y pues cuando tendré alguna satisfacción, pues cuando esta ley ya esté promulgada y que se ejerzan los derechos plenos que en ella estuvimos estableciendo de manera responsable y de manera progresiva. ¿Usted cree que cumple con las expectativas de sus beneficiarios? Mira, qué bueno que me preguntas eso, Francisco. Cuando se vincula a consulta para los grupos vulnerables, en este caso de discapacidad y en este caso muy específico de la comunidad autista, se dice que se les tiene que tomar opinión o participación, y así lo hicimos, pero desde el primer momento a veces se tiene la creencia de que todo lo que pida, toda la necesidad que pida es del ámbito local, cuando a veces hay competencias federales. Entonces a nosotros nos mandaron a hacer no una ley federal, nos mandaron a hacer una ley estatal. Y nosotros desde el primer momento lo entendimos así, Francisco, y fuimos muy respetuosos con la gente, es decir, hay ámbitos de competencia, lo que nos corresponde a nosotros con mucho gusto, si es que lo piden ustedes, lo analizan y lo discuten, porque no es lo que yo tenga que o deba poner en la ley, sino lo que ustedes promuevan, quieran, lo discutimos, lo consensamos entre todo el Estado y las diferentes sedes, y bueno, eso, si compete el ámbito local, con mucho gusto lo vamos a establecer. Lo que no competa, pues lógicamente, yo le decía, tenemos otras vías, otros instrumentos, como un exhorto, como un pronunciamiento, o un punto de acuerdo, o una iniciativa de ley que nosotros podemos formular para enviarla al Congreso Federal. ¿Por qué? Porque hay ámbitos o solicitudes de la misma comunidad que nos hacían que estaban fuera del alcance de nosotros. Una de lo que nos han planteado las madres, sobre todo, y las familias que tienen autismo, hay una gran preocupación por dos razones. Primero, por la falta de presupuesto a la ley y lo que ha estado aconteciendo últimamente por la falta de la certificación de discapacidad de las familias, o en este caso de los autistas, que ha ocasionado que de alguna forma pongan en duda la discapacidad e incluso hay servidores de la nación que han detenido de alguna forma las pensiones. Esta ley contempla precisamente la certificación, pero hasta que esté aprobada va a poder tener esa certidumbre para los autistas. Vamos por parte, ¿no? Lo primero que me preguntas, la suficiencia presupuestaria. Nosotros desde el primer momento sabemos que tener una ley, cualquier ley, tiene un impacto presupuestal. Toda ley invariablemente tiene un impacto presupuestal. Y una de las recomendaciones o una de las exigencias es que vaya acompañado de un impacto presupuestario. En el caso de esta ley, que no ha cobrado vigencia porque se impugnó,
nosotros advertimos que se requieren muchos recursos efectivamente para poner a prueba o poner a ejecución esta ley, pero entendemos también que si nosotros le atribuíamos demasiadas responsabilidades o carga presupuestal, una de dos, o nos la invalidaban, o nos la vetaban, o quedaba ahí en el Ejecutivo. Entonces nosotros vimos que de las prioridades por dónde podemos empezar a atender para que pueda ser de manera progresiva, porque la ley establece la progresividad, pero esa progresividad nosotros analizamos el tema de las propuestas que hicieron y decir, bueno, de lo que tenemos, ¿qué podemos ya empezar a trabajar para que empiece a caminar? Y lógicamente con el paso del tiempo esa progresividad se vaya traduciendo en mejores aportes económicos o impacto presupuestal que se vaya dando de manera progresiva. Y si tú revisaste la ley, así lo describimos en toda la ley, y se describe en la parte donde nosotros, por ejemplo, decía que se crearan institutos o se crearan estos edificios en los cuales cuando nosotros empezamos a revisar qué tenía el Estado, nos dimos cuenta que había muchas VR, unidades básicas de rehabilitación, hay 11 en el Estado que las maneja el DIF. Y de estas 11, pues las que operan es La Paz y Los Cabos. Y entonces dijimos, bueno, de manera progresiva, yo creo que a cada municipio le podemos habilitar o rehabilitar, otorgándoles, como ya existe la infraestructura, lo que requería era personal multidisciplinar. Entonces lo que hicimos nosotros es establecerlo en la ley que de las 11, 5 VR se pudieran, con la infraestructura que ya cuenta y la organización que ya contiene, nosotros poderle hacer una carga, en este caso, pues el presupuesto para contratación de un equipo multidisciplinar en esos 5 sedes por principio de cuentas. ¿Y qué va a depender? Pues va a depender que esas figuras que las manejamos como multidisciplinar se integren a estas VR. Esa contratación o reubicación de ese personal pues requiere recursos, y luego de ahí se requiere capacitarlos en dos sentidos, lo que tú mencionabas. Esas unidades o estos equipos multidisciplinar lo que van a hacer es, se van a capacitar, tienen un perfil primero para estar ahí deben tener un perfil a este tema. Segundo, se tienen que capacitar, porque esto lo que van a hacer es hacer las certificaciones y van a ser los que van a dar las terapias en cada uno de los municipios. Entonces, eso primero, la contratación o reubicación es un recurso. La capacitación, estamos pensando y lo proponemos, por ejemplo, ¿quién tiene capacidad de capacitar? El CRID. El CRID, ya hablamos con ellos, y esos equipos multidisciplinarios, ellos nos pueden dar la capacitación. ¿Y quién va a dar la certificación para que este personal esté capacitado para diagnosticar y para rehabilitar, o en este caso rehabilitar? Pues sería el sector salud, como lo pone en la comisión intersecretarial. Entonces, capacitación, CRID, nos va a costar. La certificación, el centro de salud, creo que ahí no habría problema. Una vez que el CRID le demuestre que ese personal ya está capacitado para diagnosticar y para dar las terapias, y el sector de salud les dará esa certificación. Con esto abrimos o cubrimos los frentes de un déficit de que no hay demasiado personal especializado para poder diagnosticar, y en esta ocasión estos equipos multidisciplinares tendrán esa categoría de poderse capacitar, certificar, y a la vez cuando ya ellos logren certificar que tal o cual persona tiene esta condición, pues ellos mismos van a dar las rehabilitaciones de las terapias. Entonces, a ese le estamos metiendo presupuesto, es el presupuesto de casi 5 o 6 millones de pesos que estamos previendo que nos va a costar en este próximo año, y le estamos dando un plazo perentorio. ¿Para qué? Pues para que en este caso el sector salud se involucre, en el caso del DIF o el INS Bienestar, se involucren para que en su presupuesto del año 27 provean que van a tener que contratar a esos personales, capacitarlos y certificarlos, y que empiecen el trabajo, repito, de diagnosticar y dar las terapias. Y con esto se soluciona el problema, Se soluciona el problema de la falta de la certificación, porque aquí hay 2 o 3 solamente personal especializado que tienen una fila interminable de gente que quiere diagnosticarse, y como son 2 o 3, entonces las citas son muy largas.
al hacer este trabajo en los 5 municipios ya no lo dejaríamos solamente en La Paz, sino que se abrirían los cabos a Comondú, a Loreto y a Mulegé. Ahí estarían estas figuras multidisciplinares que ellos, repito, una vez certificados, podrían hacer este trabajo de certificar, de diagnosticar, y ellos mismos pueden dar las terapias de rehabilitación. ¿Qué está sucediendo ahorita? Que solamente en La Paz, para trasladarse, imagínate, fue una demanda, es que desde Mulegé tenemos que trasladarnos, tarda mucho, nos cuesta, y en este caso, como va a ser a través de estas unidades básicas de rehabilitación que ya existen, pues solamente meterle el personal especializado, capacitarlo, entonces ya estarán cerca de sus comunidades. Entonces, ese es el problema que dicen, no, aquí queremos, algunos decían, queremos que nos construyan las instalaciones. Entonces, digo, no está mal, yo no digo que no, pero si vemos que hay capacidad instalada, solamente falta hacer equipos multidisciplinarios, pues yo creo que ese fue el análisis que nosotros hicimos para poder empezar de manera progresiva. Ahorita son 5, a lo mejor la demanda nos va a llevar a que abramos los 11, pero eso va a ser en una etapa posterior. Oiga, diputado, una de las preguntas que nos hicieron, porque quiero decirle que platiqué antes con el colectivo, y una de las preguntas más importantes que ellos tienen era precisamente lo de que le dije ahorita, y los maestros sombras. Correcto. ¿Qué posibilidades habría? Nosotros sabemos que es complicado, sí, pero ¿qué posibilidades habría que el Congreso del Estado, pues de alguna forma pugnara para que se apoyara a las madres que tienen niños con autismo? Mira, qué bueno que haces la pregunta. En la ley, en uno de los transitorios establecemos ese trabajo. Te voy a explicar por qué la palabra maestro sombra o monitor no aparece en la ley. Por principio de cuentas, porque no existe esa figura a nivel federal. Y eso es una competencia del ámbito federal que, para yo hacer una modificación en la ley de educación, es del ámbito federal. Puede ser concurrente nuestra participación, pero en el caso de la Secretaría de Educación Pública se rige a nivel federal. Entonces, si yo quiero meter esa figura, pues no existe la figura. Inmediatamente vamos a entrar en controversia, porque la Secretaría me va a decir, bueno, pues que esa figura no existe. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y se lo hemos venido diciendo a la comunidad. Que ese es un tema del ámbito federal, que el Congreso Federal, en la Ley General de Educación, establezca esta figura, y una vez que la establezca esta figura, pues lógicamente que tenemos que armonizar la Ley de Educación, y al tener esa armonización establece que la Secretaría de Educación Pública tendrá que tener ese tipo de personal especializado, y ya no tenemos que pedirles a los municipios. Pero para no darles la negativa a decir que no se puede, nosotros lo que hicimos es en un transitorio, en tanto no elevamos y hacemos una iniciativa a nivel federal para que ya se discute, se analice y se apruebe el cambio en la modificación del organigrama DC para que esta figura exista. Ahorita 2 municipios nos están ayudando con esos maestros sombras o monitores. ¿Qué le pusimos en un transitorio? Que no solamente 2, sino los 5 municipios vienen, te lo voy a comentar cómo viene como empleo temporal permanente de ciclo escolar. ¿Por qué de ciclo escolar? Porque esta figura es para ayudarles en el ámbito escolar. No aparece la palabra sombra, no aparece la maestro monitor, repito, porque no existe. ¿De dónde lo vamos a crear si no existe? Y no es la competencia nuestra. Pero en el transitorio, ¿qué le pedimos a los ayuntamientos? Que nos sigan apoyando con esos programas permanentes de ciclo a ciclo, que es lo mismo que están haciendo. Es decir, no nos dejamos desamparados, por el contrario, ampliamos que los 5 municipios provean de estos programas permanentes para que sigan ayudando a las familias, porque si ayuda a las familias, a los niños, no es crear la figura, porque eso tiene repercusiones en lo laboral, que es otro tema muy delicado. Por eso decimos que es del ámbito federal, porque al contratar la Secretaría de ese personal, pues lleva todas las de la ley. En cambio, esta figura que están contratadas a nivel municipal, pues son apoyos que le dan a las familias de una manera diferente, pero se le ha nombrado maestro sombra o monitor porque es la figura que trata de ayudar. De hecho, la propuesta que nosotros traemos era precisamente eso, ¿verdad? De que se estructurara alguna alternativa para beneficiar a estas personas. Yo les comentaba que con esta consulta que nosotros hicimos, nosotros podemos justificar y sustentar esta iniciativa para mandarla al Congreso Federal, porque no va a ser nada más una ocurrencia de un diputado de Baja California Sur, sino producto de esta consulta
Y en el ámbito de las competencias que no podemos legislar, le compete al ámbito federal, y con todo lo que recogimos se lo mandamos al ámbito federal para que se discuta que esta figura debe estar en el organigrama de SEP. Y entonces ya nos quitaríamos el problema de estarles pidiendo a los municipios a través de este transitorio que nos sigan apoyando, sino sería a través de la Secretaría de Educación Pública. Por último, diputado, un mensaje para las familias con autismo en Baja California Sur. Mira, que estén tranquilos, esta es una ley de manera muy responsable, muy cuidada. Yo pude haber quedado bien con ellos en el sentido de que arrancar aplausos y que los atendieron y que todas sus demandas estuvieron en la ley, pero hay demandas que están fuera del ámbito local. A lo mejor aquí se me atoraba porque los diputados me iban a rechazar que estaba invadiendo esferas, pero a lo mejor también me podían apoyar y todos contentos y felices. Pero ¿qué iba a pasar? Iban a venir las impugnaciones porque estábamos invadiendo esferas que no nos correspondían. Por eso yo digo que de manera muy respetuosa y de manera progresiva vimos qué es lo que estaban proponiendo, dijimos, esto sí se puede, esto está fuera del alcance de nosotros, pero tenemos vías alternativas de cómo darle solución a lo mejor temporal, pero fue de manera responsable. Yo veo, yo soy muy respetuoso de las expresiones, yo les pido que lean la ley. Yo, por algunas expresiones que veo, es que no han leído la ley, cómo quedó. Todo está justificado, lo que sí entró y en qué artículos, y lo que no entró, por qué no entró, porque eso tenemos que decirle a la Suprema Corte. A ver, ¿qué recogiste esto? ¿Esto que recogiste está dentro de esfera? Sí, ¿y dónde está? Ahí en estos artículos. Esto que te pidió la gente no es de tu esfera. ¿Qué es lo que les dijiste? Mira, lo tradujimos en esto, o lo hicimos de esta manera. Aquí está el sustento de por qué sí y el por qué no. Por eso les pido que de manera muy respetuosa lo revisen y lo analicen. Nosotros no quisimos poner cosas que no venían al caso o que nos iban a hacer controversia. Quisimos poner lo más apegado a lo que corresponde a la ley, tanto local como federal, lo que sí, lo que no. Entonces, yo les invito a que revisen con cuidado la ley. Es una ley de manera progresiva. No podemos estar obligados a lo imposible de un año para otro. Esto no es así. Cualquier ley, no estoy hablando de esta ley en lo particular, cualquier ley en su conjunto tiene esa característica de la progresividad. El detalle es cómo hacer una priorización de las necesidades y qué poner primero y qué poner después. Nosotros analizamos en el seno qué nos están pidiendo, fuimos a revisar qué tenemos como Estado, qué se está proveyendo y qué falta, y sobre eso estimamos y dimos cauce a cada una de las propuestas de manera muy responsable. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted, diputado. Créame que ya nos hacía falta, sobre todo para que el colectivo de las familias con autismo pues tengan una mejor versión de todo esto que está aconteciendo. Nos queda claro que la ley contempla los apoyos para los maestros de educación adicional, le vamos a poner así. Nos queda muy claro también que se contempla ya un presupuesto. Nos queda claro que está cubriendo la mayor parte de las expectativas que toda ley debe tener para el beneficio de la población. De veras, muchas gracias. No, al contrario, qué bueno que nos ayudes a divulgar. A mí no me gusta entrar en controversia porque pues, cuando a mí me discuten con elementos, pues yo les puedo decir, bueno, lo que tú me estás pidiendo es del ámbito federal, tan sencillo. Lo que me pides del ámbito local lo podemos discutir y mejorar. Todo es perfectible, la ley es perfectible. Perfecto. Pero no me gusta invadir esferas que no me... Claro que sí, muchas gracias. No, al contrario. Gracias por habernos dado la oportunidad de entrar una vez más a sus hogares. Si tú tienes una duda, una propuesta de algún tema que te gustaría que tratáramos, comunícate al teléfono 612-13-546-30 o al correo la discapacidad en Baja California Sur @yahoo.com.mx. Gracias y nos vemos la próxima.